del Seminario Internacional Cultura, Memoria y Tradición en América Latina. Esta es nuestra octava edición, el octavo año en el que lo venimos realizando, y en esta ocasión nos honra con su presencia, con su participación, el doctor Stefan Igor Ayora Díaz, de la Universidad Autónoma de Yucatán, quien nos presenta, y en este momento están viendo seguramente el cartel de su ponencia, de su conferencia magistral, Reinvenciones Gastronómicas, imaginando las cocinas yucatecas y sevillana. Pues es realmente un gran honor contar con la presencia del doctor. Les voy a leer un poco de su larga y destacada trayectoria a nivel nacional y a nivel internacional, y me voy a permitir pegarla en el chat de este Meet para que puedan acceder a los enlaces con los que acompaña su firma el doctor, que hacen enlace directo a su producción más destacada. El doctor Stefan Igor Ayora Díaz recibió su doctorado en la Universidad McGill en Montreal, Canadá, con una tesis sobre las representaciones del trabajo entre pastores de ovejas y cabras en Cerdeña, Italia. Esto en 1993. Posteriormente ha realizado trabajo de campo entre médicos locales de Chiapas, del que resultó el libro Globalización, Conocimiento y Poder, Médicos Locales y sus luchas por el reconocimiento en Chiapas, del 2002. Desde el año 2000 realiza investigaciones sobre las culturas culinario-gastronómicas en Yucatán en relación con la identidad regional, sobre tecnologías y estética culinaria, editando el libro Cooking Technologies, Transformations in Culinary Practice in Mexico and Latin America, en el 2016. Y sobre el gusto en la comida y su relación con las políticas de identidad, editando los libros Taste, Politics and Identities in Mexican Food y The Cultural Politics of Food, Taste and Identities, A Global Perspective. Además de sus dos monografías, ha sido coautor en el libro Cocina, Música y Comunicación en el 2016. Y en total ha editado 8 volúmenes. Desde el 2017 realiza investigaciones sobre la cultura culinario-gastronómica en Sevilla, España. Fue coordinador del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios sobre Prácticas y Representaciones Culturales, desde el año 2008 hasta el 2021. Ha realizado estancias en el extranjero como profesor afiliado o invitado en la Universidad de California en Irvine en el 2010, en Brown University en el 2012 y en la University of Indiana en Bloomington en el 2015, en University of Illinois en Urbana, ¿cómo lo pronuncian esto? Champaign. En el 2019 y la Universidad de Sevilla 2018 y 2022. Asimismo, ha sido British Council Fellow en Goldsmiths College, London University en 1995 y Fellow de la A.D. White Society for the Humanities en la Universidad Cornell en el 2006 y 2007. Ha sido, bueno, estamos viendo que son las principales universidades con más reconocimiento a nivel global en habla inglesa. Ha sido presidente de la Society for Latin American and Caribbean Anthropology, la sección de la American Anthropology Association del 2011 al 2014, y es miembro de este artefacto que llamamos Sistema Nacional de Investigadores en el nivel número 2.
Y bueno, les voy a compartir enseguida, tanto en el chat como en el Facebook, en la transmisión de Facebook, esta brevísima semblanza. Realmente la trayectoria y el reconocimiento del doctor Estefan Igor Ayora pues son muy, mucho más destacadas, pero van a poder entrar a su blog, a la página de la Universidad Autónoma de Yucatán, en donde es profesor en antropología, y a algunas también de sus principales obras. Les quiero comentar que este seminario lo organiza la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, específicamente a través de la Facultad de Historia, la Facultad de Filosofía, el Instituto de Investigaciones Históricas, y pues somos sus coordinadoras, las integrantes del cuerpo académico número 281, Estudios Interdisciplinarios en Humanidades, y el cuerpo académico 45, Estudios Mexicanos. Es nuestra penúltima sesión de esta octava edición del seminario. Nos quedaría ya pendiente solamente la del 8 de diciembre con la doctora Mónica Moreno Figueroa de la Universidad de Cambridge, quien va a presentar la conferencia Racismo internalizado en México, una perspectiva interseccional. Y pues no me queda más que darle una vez más la bienvenida a nuestro invitado, y la pantalla es agradecer enormemente a Ana Laura Orozco, que nos da facilidades técnicas para estar en este Meet y también en el streaming en el Facebook del seminario. Muchísimas gracias. Adelante, Igor. Bueno, pues primero quisiera agradecerte junto con las facultades de Historia y Filosofía, el Instituto de Investigaciones Históricas y los cuerpos académicos de estudios interdisciplinarios en humanidades y estudios mexicanos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por la invitación a participar e impartir esta conferencia en el marco del octavo seminario Cultura, Memoria y Tradición en América Latina. En tiempos de austeridad presupuestal para las humanidades, este tipo de foros académicos, aun aquellos limitados a espacios virtuales como es el presente, nos permite sostener diálogos, intercambio de ideas, aspectos fundamentales para la producción del conocimiento y el análisis crítico de fenómenos socioculturales contemporáneos. Entonces voy a compartir. Entonces, comienzo. Sevilla es una ciudad espectacular. La mayor parte de los turistas y foráneos, entre quienes contamos las y los antropólogos, caminamos por sus calles estrechas del casco antiguo. La arquitectura permite encontrar columnas romanas, baños árabes, edificios medievales. Entre los sitios... Igor, no estamos viendo tu pantalla. ¿No? ¿Te habrá faltado hacerle clic al botón que dice compartir? A ver. No sé cómo, pero apareció en otro lado. Ah, mira, sí, ahí está. Pero la estamos viendo a través de este Meet y no como presentación como la pusiste hace unos minutos antes de empezar. Ok. Vamos a ver si ahora sí. Es que apareció en uno de los recuadros en lugar de aparecer. ¿Y ahora? Hay que darle igual en compartir pantalla y ahorita aparece, pero ahorita todavía no. Compartir pantalla. Otra vez tengo que ir a los ajustes. Perdón por el... Se supone que ya lo habíamos checado y funcionaba. Dice que está Use Reader, Enable Contents, sí.
Está correcto aparentemente. No se ve, no se ve. ¿No? No. A ver, tienes que ir a share. Share. Allow to share window. Allow to share screen. Ajá. Allow to Primero te muestra la imagen de cómo se vería, le tienes que hacer clic a la imagen y se pone azul el botón de compartir. Ya Y entonces ya lo puedes compartir. ¿Cuál? Gaby. cierra ese porque no está funcionando. Dile a cerrar. Tu pantalla no se puede. Dile share window. No. Bueno. Oh, unas disculpas por esto. Dinos, Ángela Ivette Zúñiga Gallardo. Sí, creo que tal vez pueda ayudar un poquito al doctor con ese impasse. Doctor, dele a compartir y luego le va a aparecer una pantalla donde aparece ventana, una opción ventana y creo que la otra dice pestaña. Entonces, dele a la opción que dice ventana, dele clic. Ahí le va a desplegar las imágenes de los archivos que usted tiene abierto. Entonces, ahí va a seleccionar la presentación y luego ya le va a aparecer compartir automáticamente. A ver, le vuelvo a repetir. Le da a compartir, abre una otra pantalla. En la parte superior de la pantalla le aparece al lado derecho suyo, en la parte superior, una opción que dice ventana y la otra que dice pestaña. Entonces, dele usted clic donde dice ventana. Ya apareció, ¿no? Ok, perfecto. Es Gracias. correcto. Ya solo ponerle la opción de presentar para que lo veamos como presentación. ¿Dónde pongo esa opción de presentar? Ahí, junto a lo que cambia de esa mera. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, no sé, yo no lo veo acá. ¿Qué no ves? No, aquí no se amplía. Sigue en el formato de editar, en el de edición. Qué raro. También en View, en el menú de hasta arriba, eligiendo presentación. View es la penúltima opción del menú. ¿Qué es View? No lo veo allí. Ni yo. Bueno, intentémoslo abajo, en la parte allí, a ver otro clic. Quizá con doble clic. A mí me ocupa toda la pantalla, pero parece que no. Bueno, pues si no, lo pueden ver en esa pantalla. Entonces, sí, no hay problema. Entonces les decía, para repetir, que Sevilla, les decía, es una ciudad espectacular. La mayor parte de los turistas y foráneos, entre quienes contamos las y los antropólogos, caminamos por sus calles estrechas del casco antiguo. La arquitectura permite encontrar columnas romanas, baños árabes, edificios medievales. Entre los sitios privilegiados para visitar se encuentra el Alcázar, una construcción que data del siglo IX. La gigantesca catedral que incorpora un patio de los naranjos de origen árabe y la Giralda, también un minarete que ha sido reformado como torre de la catedral. Y en esta catedral, creo que vale la pena decir, esta catedral, el año 2022 recibió tantos visitantes como el Taj Mahal en la India. En este casco encontramos el barrio o gueto de la judería y el archivo de Indias. El paisaje arquitectónico permite visualizar la sedimentación de la historia. A los originales tartesios se les añaden en capas los fenicios, griegos, romanos, visigodos, árabes, tanto del Medio Oriente como del vecino norteafricano, judíos, y en más recientes tiempos encontramos las huellas de la reconquista católica, de la invasión francesa y de las instauraciones republicanas, la Expo Internacional del 1929
y de la dictadura franquista. Entre sus atractivos aún más recientes, después del éxito de la Expo Internacional de 1992, han permanecido en el paisaje urbano las Zetas, una escultura cuyo nombre oficial es Metropol Parasol, y es una estructura que fue comisionada al arquitecto Jürgen Mayer en 2005 y fue concluida en el 2011. Esta estructura se ha convertido en una estructura que es muy apreciada por algunos sevillanos, pero también es muy detestada por otros quienes piensan que rompe definitivamente con el paisaje urbano. En su conjunto, todo el complejo monumental nos permite imaginar la mezcla de culturas que durante varios milenios se han conectado, a veces pacíficamente y a veces violentamente en la región andaluza y Sevilla. Un par de reportes periodísticos en el ABC de Sevilla del 11 de noviembre de este año, en un par de ellos se reporta que el censo del año 2020 listaba 576 restaurantes, 99 cafeterías y 3.564 bares y cafés. Entre estos, 1.300 bares tenían permiso para colocar veladores, esto es, mesas y sillas en la calle. Cuando se publicaron esas notas, el periodista García Reyes reportaba 4.500 bares para el año de 2023. En la zona alrededor de la catedral, la mezquita, el barrio judío y las plazas Nueva y de San Francisco, uno puede encontrar una gran variedad de abacerías, bares de tapas, freidurías y restaurantes especializados en distintos tipos de comida tradicional, que puede ser de pescados y mariscos o carnes, o de ambas, de alta cocina, que puede ser fusión o de inspiración en la cocina molecular, o de otras culturas como la norafricana, la turca, la china, japonesa, mexicana, peruana, francesa, italiana, o de otras regiones españolas, explícitamente sevillanas o gaditanas, cordobesas o jerezanas, por mencionar unas pocas. Los locales se decoran igualmente de manera diversa, minimalista, con estética Brooklyn, como le llaman algunos autores, o recuperando muebles y removiendo estucos para revelar estructuras medievales o árabes. Los restaurantes y bares del casco antiguo se encuentran cada vez más frecuentados por turistas con precios crecientes y con cada vez menos sevillanos y sevillanas. Como una colega de la Universidad de Sevilla me decía acerca de un bar localizado en el barrio judío que acostumbraban a visitar después de eventos académicos. La cito a ella: antes en estos bares pagábamos menos de €1 por una caña de cerveza. Una caña es un vaso de 200 mililitros. Hoy cobran €3 por una caña. Ya no vale la pena ir a consumir allá. Dejando Sevilla de un lado por un momento, nos desplazamos a Mérida. El paisaje culinario gastronómico de la península yucateca en general y de Mérida en particular también es producto de una sedimentación de cocinas culturalmente marcadas. En tiempos prehispánicos, los mayas sostenían relaciones comerciales con distintas islas del Caribe y de la región denominada Mesoamérica. Los mayas fueron colonizados por los aztecas, luego por los españoles. Luego han llegado distintas olas de migrantes desde China, Corea, el Medio Oriente, Alemania, Francia, Italia y recientemente de los conocidos como expats de Estados Unidos, Canadá e Italia. Las preferencias culinarias de todos estos grupos se han sedimentado en el paisaje culinario gastronómico contemporáneo. Desde la década del 70 del siglo pasado, hemos visto surgir y coexistir junto con la cocina yucateca y libanesa, restaurantes de cocina mexicana, italiana y china. Luego, el paisaje culinario gastronómico se ha ido expandiendo, muy a menudo, por la llegada de migrantes de otras regiones mexicanas y de otros países, y en parte por la participación prominente de algunos chefs que han sido entrenados en escuelas y restaurantes de prestigio internacional en México, Europa o más recientemente en países árabes donde abunda el dinero. El paisaje culinario gastronómico meridano es muy distinto hoy de aquel de los 70s o 90s del siglo pasado. En el norte de la ciudad, la región monetariamente pudiente,
Existen restaurantes que utilizan ingredientes de alta calidad y en el centro de la ciudad, en proceso de gentrificación, coexisten restaurantes tradicionales de fusión y de cocinas internacionales. No se está viendo tu PowerPoint aquí. No está pasando. No, no estoy por No, viendo. nos quedamos por las calles estrechas del casco antiguo. Oh, Ahora sí. ahora sí. Ujú. ¿Sí? Sí. Ya llegó a eso. Ok. El paisaje culinario gastronómico meridano hoy es muy distinto de aquel de los 70 o 90 del año pasado. En el norte de la ciudad, la región monetariamente pudiente, existen restaurantes que utilizan ingredientes de alta calidad y en el centro de la ciudad, en proceso de gentrificación, coexisten restaurantes tradicionales de fusión y de cocinas internacionales. Así, en el centro y fuera del centro de la ciudad se expande la oferta de restaurantes italianos, incluyendo pizzerías y chinos, a los que recientemente se han agregado tailandeses, indios, japoneses, chinos de distintas regiones, alemanes, argentinos, peruanos, chiapanecos y loncherías, como se les llama acá, de tacos mijes, de barbacoa hidalguense, michoacana y muchos más. Este mes de noviembre del 2023 se ha inaugurado un corredor gastronómico que de sur a norte ocupa 8 esquinas y de poniente a oriente otras 5 e incluye todo tipo de restaurantes. Sevillanos, sevillanas, meridanos y meridanas cuentan hoy con una enorme diversidad de sitios donde pueden elegir ir a comer con la familia y amigos. Por supuesto, tomando en cuenta su disponibilidad de dinero para dichas experiencias culinario-gastronómicas. De manera similar a Sevilla, en Mérida, la arquitectura ha sido importante para valorizar los locales. ¿Cambió? Sí. Okay. Y sí cambió. Ok. En Mérida, el centro es principalmente colonial, resaltando la catedral, para muchos la primera católica en tierra firme del continente, el Palacio de Gobierno Estatal, el Palacio Municipal y la casa de Francisco de Montejo, el conquistador de la península, que es ahora conservado. La casa es conservada y manejada por la Fundación Banamex. Caminando sobre el corredor gastronómico, uno llega al Paseo de Montejo, que inicia con un cuestionable monumento dedicado a los conquistadores de la península, y donde a lo largo de sus calles se despliega un conjunto tradicional, un conjunto de palacios de estilo francés e italiano, construidos a inicios del siglo XX con capital acumulado a expensas de las haciendas henequeneras. Algunas de estas haciendas en las que el peonaje era despiadado han sido convertidas en hoteles boutique que albergan restaurantes de altos precios, y las casas, tanto coloniales como aquellas construidas al final del siglo XIX e inicio del siglo XX, que hoy son recuperadas en Mérida y en distintas ciudades del estado, son revalorizadas, resaltando su pátina para convertir el comer en una experiencia inmersiva que invoca una autenticidad derivada de sus referencias al pasado. Esto podría parecer una recuperación. A ver aquí qué pasó. Sí. Una recopilación banal de transformaciones arquitectónicas y de ingredientes para cocinar, pero como pretendo argumentar hoy, no son datos banales, sino altamente significativos en lo cultural. Por ello me permito tomar un breve excursus conceptual. Para comenzar con el tema elegido para discutir hoy, me parece necesario explicar por qué comparar los casos de Mérida, Yucatán, y de Sevilla en Andalucía. Frecuentemente, a partir de la experiencia de nuestra vida cotidiana, tenemos la convicción de que lo que vivimos en un sitio es único y es diferente de lo que sucede en otros lugares. Sin embargo, en la antropología en particular y en las ciencias sociales y humanidades en general, buscamos contribuir con un análisis que ponen el énfasis en la complejidad. Si bien es cierto que en cada lugar encontramos experiencias únicas, también es cierto que existen procesos semejantes que explican lo único y lo semejante a lo que sucede en otros sitios.
Después de todo, los códigos estéticos emergentes se derivan de coincidencias en distintos sitios que luego se vuelven formas canónicas de pensar los espacios como sutilezas para atraer clientes o de formas de diseñar el emplazado de los alimentos que igualmente se convierten en formas paradigmáticas tanto de lo tradicional como de lo moderno. Un ángulo importante desde el cual acercarse a nuestras explicaciones es el de la globalización cultural. Y aquí tenemos, en las fotos que tienen en esta diapositiva, pueden ver un servicio de un sushi, que es japonés, en la ciudad de Mérida, que por cierto no se aprecia en la fotografía, pero estaba condimentado con, ¿cómo se llama esa salsa? Tajín. ¿Qué? Tajín, creo que No, estaba condimentado con ese chile en polvo que se ese es vende. el tajín, se llama. No, Tajín. tajín. Y del otro lado ven una venta de chocolates mayas en Sevilla. No voy a hacer una reseña de todas las teorías acerca de la globalización. Existen múltiples teorías que examinan y discuten este proceso, con frecuencia explicando de manera determinista las transformaciones globales y locales. Según cada disciplina, es la economía, o la biología, o la psicología, o el medio ambiente, o la cultura, la que determina o rige las transformaciones en distintas escalas geográficas. Yo he escogido seguir al sociólogo Roland Robertson, que en el 92 explicaba la globalización como una transformación en que cada dimensión es condición, contexto de las demás, y caracterizaba la globalización como una universalización de lo particular y la particularización de lo universal. Por ejemplo, en el proceso por el que la alta cocina francesa se convirtió en el paradigma gastronómico y este fue adoptado como modelo a seguir en distintos lugares del mundo. Al mismo tiempo, en cada lugar, esta cocina ha debido adaptarse a la disponibilidad local de ingredientes y tecnologías. Esta generalización de la cocina francesa es la universalización de lo particular, mientras que su apropiación y adaptación en distintos lugares corresponde a la particularización de lo universal. En 1995, Robertson agregó el término globalización para subrayar la simultaneidad de lo global y lo local. Desde una perspectiva complementaria, en el 96, el antropólogo Arjun Appadurai propuso la metáfora de los paisajes para describir cómo las transformaciones étnicas, mediáticas, tecnológicas, financieras e ideológicas en ocasiones convergen y en ocasiones divergen, creando en cada lugar contextos distintos para la significación de las prácticas socioculturales. Estos contextos no tienen una relación causal, sino una relación de coincidencia, de reforzamientos estructurales que se transfieren de uno a otro paisaje y provocan en ocasiones coincidencias y en ocasiones diferencias. Una ventaja adicional de la noción de paisaje propuesta por Appadurai es que pone el énfasis sobre la perspectiva situacional del sujeto, sea este individual que colectivo. El paisaje es distinto según el lugar desde el que se lo observe. La capacidad económica, el capital cultural, la religión, el género y otros elementos subjetivantes adicionales nos llevan a distintos actores sociales a percibir un paisaje de manera distinta. Una mujer indígena, pobre, migrante, con baja escolaridad, con una visión religiosa del mundo que puede ser cristiana, musulmana, hebrea, budista, o lo que sea, vive de manera distinta a la manera en la que una mujer no indígena, con abundante dinero, con educación universitaria y una disposición laica, vive el paisaje culinario y gastronómico de la ciudad que ambas habitan. Los supermercados, las tiendas departamentales, las fondas y restaurantes, los libros de cocina, el acceso a televisión de paga con programación dedicada a la cocina y la comida y a librerías con libros de cocina, es distinto para cada una de ellas. Los valores culturales que mantienen les disponen hacia ciertas elecciones en cuanto a dónde comprar sus ingredientes y utensilios de cocina, el tipo y calidad de los ingredientes y utensilios, las maneras en las que deciden cocinar o los lugares a los que prefieren ir a comer. Desde hace más de una década he estado examinando en distintas publicaciones la conformación del paisaje culinario gastronómico primero en Mérida y desde el 2017 en Sevilla. Una transformación común en todos los continentes es la expansión y fragmentación del paisaje culinario gastronómico. El geógrafo David Harvey, entre otras cosas, señaló que durante el posfordismo
emergente en la segunda mitad del siglo XX, el mercado de masas, homogenizador de bienes de consumo, comenzó a ser desplazado por el mercado de nichos. Y subrayo, desplazado y no reemplazado. Si traducimos esta transformación al plano de lo culinario y gastronómico, encontramos que en cada lugar podría haber una forma hegemónica de producir los insumos, de preparar y de consumir las comidas. Sin embargo, el desplazamiento de personas, inmigrantes e inmigrantes por distintos motivos, ha facilitado la transferencia, en ocasiones lenta, en ocasiones rápida, de códigos culinarios de su región de origen hasta los lugares que ahora habitan. Primero adaptándose a la disponibilidad de ingredientes y en consecuencia sustituyendo unos por otros que sí se encontraban en el nuevo lugar. Pero gradualmente, con la expansión del mercado global y translocal, han recuperado ingredientes y tecnologías que los y las cocineras consideran auténticos de su cultura culinaria. Durante el final del siglo XX y en lo que va del XXI, hemos presenciado la multiplicación de códigos culinarios y gastronómicos en muchas ciudades. Por supuesto, entre los movimientos de gente que han tenido un efecto sobre esta multiplicación se encuentra el turismo, que también ha cambiado de ser predominantemente de masas al turismo de nicho. Entre esos nichos, el turismo gastronómico comienza a ser reconocido por su importancia. Siempre quien viaja, por la razón que sea, se ve en necesidad de comer. Pero en este siglo XXI, cada vez más, muchos viajeros y viajeras se desplazan con el propósito principal de probar la cocina de los lugares de destino. Pensemos, por ejemplo, en la importancia que da en el gobierno mexicano en general y el de los estados en particular a la promoción del turismo, enfocándose en los platillos que pueden encontrar en esos destinos. Los reconocimientos de la UNESCO a distintas cocinas como patrimonio cultural inmaterial han servido de certificación de la autenticidad de la cocina mexicana. Por ejemplo, aunque lo que la UNESCO reconoció fuese en efecto el paradigma culinario de Michoacán. Mérida, por otra parte, ha entrado al catálogo de la UNESCO de ciudades creativas por su gastronomía. Así vemos, por ejemplo, que en Mérida existe, Así vemos cómo, por ejemplo, que en Mérida existe una paradoja. Por una parte, el reconocimiento del paradigma Michoacán reconoce la tradición, la autenticidad de la cocina mexicana y la impulsa, mientras que el reconocimiento de ciudades creativas pone el énfasis sobre la creatividad y la innovación, impulsando a su vez locales en los que la improvisación y la fusión, así como la adopción de nuevas tecnologías, se vuelve fundamental. Con respecto a la imaginación que aparece en el título de este trabajo, me inspiro también en el trabajo de Apadurai, quien en su libro Modernity at Large deja de lado el aspecto subjetivo que regularmente evoca dicha palabra. En vez, sugiere que la imaginación es producto de las relaciones sociales. Por una parte, es la percepción de un rango de posibilidades prácticas que los grupos, y dentro de ellos, por supuesto, los individuos, pueden generar con respecto a posibles metas. Por otra parte, esa imaginación conduce a la acción. En contraste, la fantasía es más bien individualizada, sigue siendo social, pero la fantasía no moviliza a sujetos a acciones concretas. El imaginario, para completar esta terna de términos interrelacionados, es el conjunto de imágenes disponibles y que las y los integrantes de un grupo social utilizan para constituir su imaginación. Estas imágenes pueden ser complementarias, ambiguas, ambivalentes o aún contradictorias, pero se encuentran disponibles para significar, movilizar, para interpretar y reinterpretar las acciones realizadas por distintos sujetos. Pensemos, por ejemplo, en la imaginación de la cocina mexicana. Según el contexto, la mayoría podría reconocer sus diferencias regionales, es decir, imaginaríamos una cocina mexicana que es regional, diversa y dinámica. Otros, en otro contexto, tenemos la posibilidad de imaginar la cocina mexicana como homogénea para todo el país, reduciéndola a una cocina basada en el maíz, el frijol y los chiles. Podemos oscurecer la diversidad culinaria regional. Así ha sucedido después de otorgarse el reconocimiento al paradigma Michoacán.
Este reconocimiento de la UNESCO permitió que intelectuales del centro del país involucrados en la búsqueda de esta etiqueta lo transfirieran a una imaginación reduccionista y fundamentalista de lo que es la cocina mexicana. Así, la cocina yucateca, que es una cocina mucho más caribeña que mexicana, queda reducida a la representación de lo mexicano, que a su vez autoriza la mexicanización de los platillos regionales. De igual manera, la variada dieta española, que a su vez es diferente de la marroquí, de la italiana y de la griega y la albanesa y la croata, queda representada por una imagen revisionista y equívoca reconocida por la UNESCO como dieta mediterránea, una dieta imaginada por nutriólogos estadounidenses poco después de la final de la Segunda Guerra Mundial y que encubre las diferencias culinarias y gastronómicas de las sociedades alrededor del mar Mediterráneo. Podemos hacer entonces referencia a un imaginario que permite imaginar las cocinas yucateca y andaluza. Esta imaginación no es única. Al contrario, existen muchas formas de imaginar estas y otras cocinas. Al pensar en ellas, coinciden o divergen las imágenes desarrolladas en los estudios desde la historia, la arqueología, la sociología, la literatura, la antropología, los estudios culturales. Pero también producen imágenes y discursos acerca de ellas los y las periodistas, los y las cronistas, los y las influencers. Y aunque aparentemente desde un ángulo distinto, las cocinas también son imaginadas desde la medicina, la bioquímica, la fisiología y la nutrición. Los estados, sean de la federación o los estados nacionales, utilizan este imaginario para legitimar sus propuestas nacionalistas y utilizan la comida como una herramienta en la construcción de lo que Benedict Anderson llamó la comunidad imaginada, refiriéndose a la nación moderna. Todas estas formas de imaginar permiten luego sostener qué es o qué no es una verdadera cocina mexicana, yucateca, española, andaluza o mediterránea. Aunque el lenguaje es necesario para la producción de la imaginación, no es suficiente para cumplir con ese papel. El lenguaje refuerza o se refuerza por la circulación de imágenes visuales. A no ser que el comensal ya sea un conocedor de una gastronomía, al decirle a una turista potencial que en tal restaurante o en tal pueblo uno encuentra platillos tradicionales, no le da mucha información. Cierto, hablar de tradición es referirse al pasado, pero un visitante de otra región del país que desconozca el pasado de la región que visita carece de un referente para imaginar lo que significa que algún platillo sea tradicional o auténtico. Consecuentemente, la publicidad efectiva de restaurantes, de pueblos mágicos, de paraderos turísticos, frecuentemente se acompaña de imágenes de los platillos que se sirven localmente. Lo mismo vale para cocinas creativas o de innovación. El solo decirnos que sus platillos son de fusión asiática y yucateca o peruana y sevillana no nos permite imaginarnos qué es lo que nos servirán en la mesa. De igual manera, la dimensión aural puede ser importante para sostener la imaginación. Me servirán un platillo yucateco en un espacio decorado con pinturas de casas de paja y atardeceres yucatecos, y la música que acompaña a mi comida es la de un trío yucateco. O estoy en un restaurante de alta cocina, de innovación, las paredes con decoración minimalista y la música de jazz o quizás rock pop sostienen la imaginación de un espacio con disposición cosmopolita que provee el contexto para la espuma de chaya y las esferas de chile habanero y de cebolla. Existen muchas maneras de caracterizar los distintos tipos de cocina y gastronomía. Esta sección, que es la imaginación contemporánea de la cocina, comienzo explicitando lo que he definido como el ensamblaje culinario gastronómico. El ensamblaje culinario, en su parte de uno de los lados del guión, es el que desarrolla y se practica principalmente en el ámbito de las cocinas domésticas. Es abierto y permite, y en ocasiones promueve, improvisaciones, incorpora nuevos y viejos ingredientes, viejas y nuevas formas de preparar la comida. Es lúdico cuando la ocasión lo permite.
El gastronómico, en contraste, se gesta principalmente en el ámbito de las cocinas profesionales. Está regido por reglas claras que establecen los límites de variación de ingredientes y no permite la improvisación, o al menos no la alienta. Sus recetas son normativas. El platillo se debe preparar siguiendo instrucciones que han quedado inscritas en libros de cocina que han adquirido un valor canónico. Aunque esta es una diferenciación en términos de lo que llamamos tipos ideales, que se aplican en unos casos y en otros no. Como discutiré en lo que sigue, una vertiente de la gastronomía contemporánea se basa en la creatividad y la innovación, aunque también siguiendo reglas claras, obligándonos a reflexionar sobre lo que quieren decir creatividad e innovación. Vale la pena enfatizar, aunque es ampliamente reconocido, que en la práctica los límites de lo privado y lo público son borrosos. Una cocinera o cocinero puede preparar un guiso para la familia y ajustar la receta a lo que gusta y disgusta a los comensales. Pero preparar un escabeche de pavo en Yucatán o un gazpacho o una paella en España, aunque sea en la casa, pero para invitados e invitadas, obliga a quien cocina a seguir recetas tan al pie de la letra como sea posible. No obstante, cambios en los gustos de las familias conducen a cambios graduales en las recetas de restaurantes que posteriormente se reflejan en los nuevos libros de cocina. Así podemos encontrar recetarios, en Yucatán por ejemplo, que prescriben el uso de cubos de concentrados de pollo o de salsa inglesa para marinar carnes. Estos y otros ingredientes procesados se incorporan a las cocinas domésticas y posteriormente en las cocinas profesionales que intentan respetar el gusto transformado de los y las comensales contemporáneas, o cambios en las cocinas profesionales encuentran reflejo en las domésticas. Un ejemplo claro ha sido la gradual aceptación, primero en restaurantes, de la elaboración de panuchos con cochinita y su incorporación gradual al gusto familiar durante su preparación en las casas. De igual manera, aunque es aceptable en las casas consumir diversos alimentos procesados y enlatados, servirlos en un restaurante puede causar una impresión negativa, como nos tocó experimentar en Sevilla en una ocasión, y esa es la foto de nuestras latas de comida. Los términos utilizados nos refieren a los valores que marcan las distintas formas culinario-gastronómicas. Jean Baudrillard, en su análisis del consumo en su libro La economía política del signo de 1981, había acuñado el término de valor de signo. Esto es, además del valor de un objeto que se deriva de su producción y la extracción de la plusvalía y su valor de uso, el valor de signo inscribe al sujeto en una jerarquía que incluye otros objetos del mismo tipo. Un automóvil Ford Fiesta y un automóvil BMW sirven para lo mismo. Ese es su valor de uso. Pero su precio en el mercado es distinto, su valor de cambio. Adicionalmente, estos tienen un valor de signo distinto que los ubica dentro de una jerarquía de objetos llamados automóviles y, por supuesto, sus propietarios se colocan análogamente dentro de una jerarquía en términos de estatus social. Para complejizar todavía más, existen otras escalas de valor de signo. Así, al usar un automóvil de gasolina puede estar marcado con un signo negativo en una escala que asigna más valor a un automóvil híbrido y todavía más a uno que es 100% eléctrico. Y sin embargo, las escalas de signos se articulan. Uno puede manejar un Prius o un BMW iX, un e-tron de Audi o un Tesla. Los precios y el estatus también se interceptan. Regresemos a la cocina en los restaurantes. En ocasiones estas escalas de tipos de gastronomía y cocina se acomodan en relaciones dicotómicas, pero debemos siempre pensar que siempre estas fronteras son culturales y son borrosas. Así encontramos alta y baja cocina, cocina tradicional y cocina moderna, cocina auténtica e inauténtica, cocina conservadora y cocina creativa o innovadora, fast y slow food, cocina étnica, regional, nacional, cocina cosmopolita, internacional, una cocina global, cocina local. Y esto solo por mencionar algunas de las múltiples categorías que son utilizadas como valor de signo que marca a los restaurantes, a sus chefs y a los comensales que acuden a estos restaurantes. Una alta cocina puede ser también tradicional o moderna.
auténtica o inauténtica, conservadora o innovadora, y puede ser global, en el sentido que utilizan ingredientes de alta calidad importados como foie gras o caviar o filete Kobe o Wagyu, o puede ser local en el sentido de revalorar productos locales y estacionales y defender lo que se conoce como cocina de kilómetro cero. Entre los experimentos actuales de creatividad e innovación, encontramos a chefs que intentan integrar recetas tradicionales con un enfoque moderno. Esto se traduce en distintas formas estéticas, visuales, de aromas, texturas y sabores, con las que se intenta integrar lo que se define en un momento dado como tradicional o moderno. De manera similar a lo que sucede con los automóviles, los chefs son diseñadores o diseñadoras de platillos con los que buscan atraer comensales. Similarmente también, los consumidores de distintas formas culinarias y gastronómicas adoptan el valor de signo de lo que manifiestan mediante sus preferencias. En años recientes ha surgido y se ha difundido la identificación de cierto tipo de consumidores como foodies. Esto es, como sujetos que se precian de un conocimiento profundo de la comida y escogen conscientemente dónde y cómo comer. José Johnston y Cheyenne Bauman distinguieron en 2010 entre dos tipos de foodies. Por una parte, los elitistas, que buscan distinguirse de otros consumidores y exploran restaurantes cuyos chefs sirven productos de alta calidad, frecuentemente costosos, como los ya mencionados, o restaurantes donde los chefs han adquirido una gran reputación por las técnicas y tecnologías utilizadas para elaborar los platillos con una estética aceptada como alta cocina. En Sevilla, existen restaurantes calificados con estrellas Michelin o con la marca de prestigio nacional española, que son los Soles de Repsol. En Italia, además de la guía Michelin, el Gambero Rosso califica los distintos tipos de restaurantes en el país. En el otro extremo de los foodies, en contraste con los elitistas, encontramos a los democratizadores, y estos son los que ponen el premio sobre lo auténtico, lo tradicional, y buscan el puesto callejero, el comedero en el mercado público, la fonda en el vecindario popular, donde uno encuentra quizás algo de suciedad, platos y cubiertos de plástico, servilletas de papel de estraza, pero cuyos sabores son altamente apreciados por sus clientes. Sin embargo, y una vez más, estos no son tipos clasificatorios puros. En mi libro, en coautoría con Gabriela Vargas Cetina y Francisco Fernández Repeto, Cocina, Música y Comunicación, publicado en 2016, propuse una escala de gastronómadas y gastrosedentarios para categorizar a consumidores por su expresión de preferencias. Esta escala excluye a quien se ve obligado a comer lo que puede, donde puede. He conceptualizado gastronomadismo y gastrosedentarismo como prácticas reflexivas que caracterizan a sujetos que eligen, que escogen a sabiendas entre distintos tipos de cocina. Comenzando con el polo del gastrosedentarismo, encontramos a los gastrosedentarios etnonacionalistas, sujetos que ante la diversidad del paisaje culinario gastronómico eligen consumir únicamente platillos de su lugar, región o nación de origen. Después tenemos a los gastrosedentarios alternativos, que son consumidores que asignan un valor positivo a platillos elaborados exclusivamente con ingredientes locales, orgánicos y quizás veganos en algunos casos. Por otra parte, los gastrosedentarios prácticos son aquellos que eligen consumir preferentemente platillos locales, pero si la ocasión lo justifica, pueden comer hamburguesas, perros calientes, pizzas o platillos chinos sin percibir una afectación negativa a su identidad regional. Para él o ella, su comida local es la mejor, pero puede darse el gusto de disfrutar platillos de otras tradiciones gastronómicas. Del lado del gastronomadismo, podemos comenzar con los que llamo gastronómadas prácticos, que son sujetos que pueden o no tener una preferencia y una identificación hacia platillos, por ejemplo, de su región de origen, pero no da importancia ni busca coherencia en su comida. Desayuna una torta de lechón horneado, merienda un kiwi, almuerza un tazón de ramen y cena pizza. El gastronómada ecléctico es el sujeto que, con mayor poder adquisitivo, busca conocer con mayor o menor profundidad distintas cocinas, compra recetarios y utensilios, y al preparar y consumir una comida en la casa,
Puede combinar gyozas para comenzar, seguidos de una paella mixta de carnes y mariscos, y concluye con un dulce de papaya a la yucateca. Los gastronómadas secuenciales son aquellos que se aficionan por un tipo de comida, compran recetarios, ingredientes y utensilios necesarios para prepararlos, pero luego su preferencia se desplaza hacia otra cocina. Así por meses han experimentado con la cocina japonesa, pero ahora están interesados en la cocina italiana, más allá de pizzas y pastas, y cambian de esta manera. Por último, los gastronómadas turistas con mayor poder adquisitivo planean viajes a distintos lugares para explorar in situ las cocinas por las que han desarrollado gusto. Al igual que sucede con otras categorizaciones, ninguna de estas es estática. Los sujetos pueden desplazarse de una a otra categoría dependiendo de sus experiencias y de las transformaciones de su entorno que le permiten modificar su perspectiva con respecto al paisaje culinario gastronómico. Vivir la comida en Sevilla. Comencemos por el lugar donde se come. La antropóloga Isabel Turmo ha sugerido que en España, ella es sevillana, la gente cocina cada vez menos y come fuera de la casa con mucha frecuencia. En Sevilla, quien busca dónde comer puede encontrar desde tapas para acompañar sus cañas de cerveza hasta restaurantes de mala, mediana, buena y excelente calidad. Entre estos, algunos ofrecen, como en esta foto, un menú económico que permite al cliente tomar una cerveza o una copa de vino, consumir una entrada, el plato principal y un postre con café o té. En el interior del casco antiguo existe una amplia oferta de lugares para comer. Dada la importancia del turismo en esa zona, los restaurantes y bares buscan resaltar ciertas características arquitectónicas. En décadas recientes, dos calles, San Fernando frente al edificio de la Universidad de Sevilla y la calle Mateos Gago, enmarcan de manera paralela la zona en la que se ubican el Alcázar y el barrio judío. Ambas calles consisten en filas de restaurantes y bares, algunos de alta calidad y costosos, otros más económicos que buscan atraer a turistas que no quieren desprenderse de mucho dinero para comer. Cada establecimiento busca enmarcar arquitectónicamente a los comensales. El bar La Giralda utilizó la inactividad derivada de la pandemia de COVID para recuperar y exponer lo que fue un baño árabe del siglo XI. Según mis amigos y amigas en Sevilla, este fue uno de los primeros locales que se aventuraron a innovar en sus cartas de alimentos. Poco a poco, la evocación de lo antiguo se convierte en una referencia obligada para atraer al consumidor. Un bar de tapas en Mateos Gago, ha eliminado el repello de sus paredes para resaltar su antigüedad. En la calle San Fernando, un restaurante que aspira a colocarse como referencia en la alta cocina, mantiene descubierta su pared en el fondo. Esa pared es parte del muro original del Alcázar árabe. Otros bares y restaurantes de la zona enfatizan con el despliegue de muebles, barras de madera, su lazo con el pasado. Esta es una forma de representación que sugiere a sus clientes que de una u otra manera la tradición es importante para estos establecimientos. Otros restaurantes buscan apelar a la imaginación de lo cosmopolita. Cerca del Teatro Maestranza, un restaurante se divide en dos. Un espacio para comer platillos tradicionales, que incluye estancias privadas para comensales, y una zona de tapas en la que la decoración evoca otros espacios en el mundo. Mesas altas y taburetes, muebles para vinos con iluminación tenue, barista con experiencia en cócteles y en donde se sirven tapas que consisten de la misma comida ofrecida en el restaurante, pero en dimensión más pequeña de tapas. Cerca de las setas, un restaurante estrellado Michelin también tiene un bar de tapas. Es necesario reservar con muchos días de anticipación para obtener una mesa en su pequeño pero costoso restaurante. En el bar de tapas, uno se puede sentar a la barra y ser atendido y servido platillos de calidad premium. Más informal que el restaurante, pero las cocineras cuidan la estética en la presentación de distintos productos del mar. Su decoración es minimalista, con predominio del acero inoxidable, con muebles y barra de acero inoxidable.
con muebles y barras de madera. Otro restaurante cerca de la iglesia de San Luis de los Franceses ofrece alimentos con ingredientes locales de alta calidad, al que igualmente, sin reservación, con mucha suerte uno logra obtener un lugar en la barra para comer. Los servicios restauranteros en Sevilla han crecido a pesar de la pandemia, pero los establecimientos de comida tienden a tener una vida insegura y muchos cierran a los pocos años de haber abierto. Los precios han incrementado, igual que la renta de los espacios para bares y restaurantes. Esta misma semana, el ABC de Sevilla informaba que el precio promedio del metro cuadrado en el casco antiguo de la ciudad es de 3.733 euros, es decir, unos 75,000 pesos mexicanos. Un amigo chef en la avenida de San Fernando me decía que aunque estuvo obligado a cerrar su restaurante durante toda la pandemia, el propietario no le rebajó un centésimo de la renta. Otro restaurante de gran reputación, también en San Fernando, se vio obligado a cerrar cuando los propietarios del edificio subieron enormemente la renta durante la pandemia. Otro que por décadas se había convertido en referencia obligada de la cocina tradicional de la ciudad, tuvo que desplazarse a un nuevo local al sufrir también un incremento que ellos encontraron poco razonable en su renta. El restaurante de cocina tradicional Enrique Becerra, que por más de medio siglo había recibido clientes, también cerró durante la pandemia. Otros restaurantes antiguos, tradicionales, como el Rinconcillo, abiertos desde 1670, se han convertido en sitios de atracción turística y los y las sevillanas lamentan que ya no es posible conseguir mesas sin reservación ante la demanda promovida por tours organizados que llevan a clientes a comer en estos lugares. Un tema que también requiere de tonalidades grises, el de qué es lo que se considera cocina tradicional en Sevilla. Como ya he señalado en otros textos, lo tradicional incluye guisos de carne y guisos de pescados y mariscos. Parecería extraño que una ciudad a 90 kilómetros del mar, en Sanlúcar de Barrameda, sus habitantes consideren los pescados y mariscos parte de su alimentación tradicional. Sin embargo, es necesario señalar que el río Guadalquivir fue en el pasado un caudal de gran envergadura que solo desde el siglo pasado ha quedado reducido. Las freidurías de pescado tienen una larga historia en la ciudad. Los sevillanos pescaban esturión en el Guadalquivir. Por siglos han tenido acceso a productos del mar y en el siglo XXI tanto a productos del mar Mediterráneo como a productos del Cantábrico y el Mar del Norte. Por otra parte, las planicies y sierras de Andalucía, con sus bosques de robles, encinas y alcornoques, proveen abundantes bellotas para alimentar cerdos y obtener salchichas, jamones y otros productos del cerdo ibérico, que forman también parte de la dieta tradicional de Sevilla y de Andalucía. Dada la importancia de la Semana Santa en la vida sevillana, cuando preguntaba a los y las restauranteras si se veían obligados a cambiar sus cartas durante la Cuaresma y Semana Santa, todos me decían que no. Sus cartas son con platillos tradicionales e incluyen siempre platillos de carne y de pescados y mariscos. Si acaso, las espinacas con garbanzos no se ofrecen regularmente en todos los restaurantes a lo largo del año, pero durante el tiempo de vigilia se introducen a la oferta de tapas y de platillos. Durante un tiempo, los chefs comenzaron a distinguir su cocina moderna de la tradicional, no solamente con la selección de platillos, sino de tecnologías y de ingredientes. La cocina molecular de gran influencia en el restaurante El Bulli se convirtió en inspiración de muchos chefs que comenzaron a experimentar con la cocción lenta del sous vide, a elaborar espumas, a esferificar y a transformar los platillos en formas novedosas. Una influencia importante en las fusiones regionales fue la japonesa, mediada por la influencia de la cocina Nikkei peruana. La salsa de soya, la leche de tigre, el tataki, la tártara de atún se hicieron populares. Un restaurantero me decía que él también entró en esta moda por un tiempo hasta que se cansó de que todo supiese a soya o leche de tigre y decidió regresar a las recetas tradicionales. En el presente, sin embargo, la tendencia es la de modernizar, reinterpretar platillos tradicionales. Esto es, se sigue la receta con algunas adiciones escogidas por él o la chef o se presenta en formas estéticas no convencionales,
combinando así lo tradicional con lo moderno y la estética global con la local. Durante mis entrevistas y en conversaciones informales que sostuve con chefs durante el 2022, casi todos me decían que ahora reconocen la importancia de los productos locales y estacionales. Uno de los restauranteros que regresó de su experiencia restaurantera en los Estados Unidos y estuvo entre los primeros chefs en experimentar en Sevilla, me decía que ahora tiene un terreno donde crece casi todos los productos vegetales que se utilizan en sus restaurantes y ha ganado acceso a producto fresco del mar de Sanlúcar de Barrameda, el pescado que un pescadero de la zona le surte cotidianamente. En este y en otros restaurantes, el nuevo credo es el de la recuperación de productos locales y el de la necesidad de enfocar su creatividad y esfuerzos de innovación en la reinterpretación de cocinas tradicionales. Desde la perspectiva de distintos chefs con los que hablé, la diversidad de cocinas en Sevilla es una ventaja, es una virtud. Esta diversidad permite la creación y coexistencia de distintos nichos gastronómicos. Si entre los distintos retos pandémicos logran enfrentarse creativamente a esta diversidad, lo que perciben es un enriquecimiento de la experiencia gastronómica de sus comensales. Dado lo corto del tiempo, poco más diré hoy sobre Mérida. Igual que en Sevilla, la oferta restaurantera se ha diversificado enormemente. Hoy existen restaurantes que son representados como tradicionales yucatecos, coexistiendo con otros restaurantes que buscan reinterpretar e innovar en los platillos de la región y algunos que mexicanizan las recetas locales. Algunos experimentos gastronómicos aquí y allá son exitosos, otros no tanto y otros fracasan. Pero también en Mérida, chefs de restaurantes nuevos me han dicho que la diversidad de oferta es una ventaja para los restauranteros y sus clientes, no es una desventaja. Siguiendo la designación de Mérida como ciudad creativa en su gastronomía, han comenzado a surgir proyectos que buscan tomar ventaja de esta designación. Hoy hay clústeres de restaurantes en distintas partes de la ciudad y se ha ya puesto en marcha, como les mencionaba, el corredor gastronómico. Para concluir, quizás en el pasado existió un momento original en el que se comía lo que se cosechaba y se cazaba. Ese momento no es interesante sino como visión romántica del pasado que permite representarla como verdaderas sociedades de la abundancia. Sin embargo, como han mostrado historiadores como Stephen Menel y sociólogos como Jack Goody y muchos más, desde hace siglos las sociedades de distintas partes del mundo han establecido distintas jerarquías de género, económicas, religiosas, políticas, étnicas y nacionales, entre otras. Lo que cada grupo comía era distinto, sea en calidad que en cantidad. En la sociedad postfordista, que algunos llaman de capitalismo avanzado, de capitalismo tardío, neoliberales, de capitalismo desorganizado y todavía muchos nombres más, lo que presenciamos es la multiplicación de nichos de consumo. En lo que se refiere al acceso a la comida, representarse a sí mismos los chefs y los restaurantes, lo que presenciamos es la multiplicación de nichos de consumo. En lo que se refiere, esos nichos se refieren tanto al acceso a la comida, a la representación de los restaurantes y los chefs, de su tipo de comida y de la representación de los consumidores, cada uno en acuerdo o discrepancia con las representaciones que los demás ofrecen. Todo esto permite de manera tácita o explícita establecer jerarquías entre distintas gastronomías. El código también pone en juego un grupo de términos a los que se les asigna valor de signo, un valor que, como ya dije, marca al productor, al producto y a sus consumidores. Hoy, en muchas ciudades existe una amplia variedad de cocinas y gastronomías disponibles al consumidor, pero que dependen de la formación de expertos productores de estos tipos de alimentos, quienes a su vez, en algunos casos, dependen cada vez más de productores locales, quienes garantizan la entrega de carnes y vegetales de calidad, por supuesto, de calidad diversa según el establecimiento y los comensales. Otros establecimientos y sus cocineros dependen de la apertura comercial entre naciones para garantizar el acceso a distintos productos que serán luego elaborados en sus restaurantes.
el paisaje culinario gastronómico global, local y translocal en sus distintas escalas, provee a los comensales con la posibilidad de elegir entre cocinas tradicionales, étnicas, regionales, nacionales o cocinas internacionales. También entre alta cocina, cocina popular, cocina fusión, cocina moderna, cocina molecular, cocina experimental. Cada una de estas puede tener distintas versiones. Esto favorece la presencia de distintas formas de gastronomadismo y gastrosedentarismo que dependen de cómo los sujetos y los grupos imaginan las distintas cocinas y de la estética de los platillos que consumen en esos restaurantes. Por supuesto que he dejado fuera de la discusión distintos aspectos, ya que el tema de la gastronomía y sus diferentes formas es muy amplio, pero podemos también explorarlo en las preguntas y comentarios que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Stefan Igor Ayora. Ha sido una plática que nos ha dejado un muy buen sabor de boca. Hemos conocido un mapeo formidable de categorías de análisis antropológico en estas latitudes, en España, especialmente en Sevilla y en Mérida, en Yucatán, que tiene una gastronomía pues de la cual se sienten muy orgullosos y pues claro que está mapeada como lugar para probar algunas de las delicias que llaman tradicionales y de sus muy afortunadas innovaciones, especialmente las veganas. ¿Tendrá alguna pregunta o comentario para el doctor que quiere intervenir? Carmen Alicia Dávila, notable profesora de la Facultad de Historia o del Instituto, ya no recuerdo bien. Carmen Alicia, muchas gracias. Lo felicita al doctor Stefan Igor. Gracias. ¿Alguna pregunta? Alejandro Andrade, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buena conferencia, doctor. Solo quería como comprobar o corroborar un poco de su análisis, ya que he notado que hace como una distinción entre lo culinario, lo gastronómico, y yo he anotado algo como cocinas, digamos. No sé si usted lo tenga como más conceptualizado o algo así. Sí. De hecho, en otros lugares, en otras publicaciones he discutido la diferencia entre estos términos. Cocina, pues todos tenemos cocina. O sea, no hay grupo que no tenga cocina, por muy simple que exista. Ahora, la cuestión es que el término de gastronomía, aunque tiene raíces griegas, es realmente un término muy nuevo. Se acuñó realmente en el siglo XIX y es con el surgimiento de la alta cocina francesa, y como su nombre lo indica, es de gastro y nomos, o sea, el estómago y nomos, que es reglas, leyes. Entonces lo que nosotros tenemos es que, al menos como yo lo he estado usando, es que en lo que yo llamo lo gastronómico, pues hay un seguimiento en la forma de estructurar el paradigma de las comidas de una región. Entonces, por ejemplo, para hablar de la cocina yucateca, existe un canon que ha sido creado y lo he mostrado a partir del examen de recetarios en mi libro sobre la cocina yucateca. Existe un canon que fue creado a lo largo del siglo XX, ¿sí? Y este canon incluye comidas que por lo general están asociadas con fiestas o que están asociados con la clase alta. Es un consumo más privilegiado, mientras que, y que además esto es lo que se refleja en los menús de los restaurantes, mientras que lo culinario, que es más bien lo cotidiano, lo que todos hacemos en la casa sí, todos los días, es, como les decía, más flexible. Uno puede quitar y poner ingredientes siempre y cuando se mantenga reconocible el platillo. Uno le hace la variación que sea necesaria. A alguien en la casa no le gusta
algún condimento que lleva una receta, se le quita ese condimento, no hay ningún problema. Siempre hay la posibilidad en las casas de estar ajustando, mientras que en los restaurantes, por lo general, o como decía, cuando la casa se convierte en un espacio público, porque también allá estamos, digamos, representando la autenticidad o lo verdadero de la comida que nosotros estamos preparando, también seguimos esas reglas, se permiten menos desviaciones. Entonces, sí, la gastronomía es mucho más rígida, es un concepto mucho más reciente. Se ha estado utilizando también para, en cierta forma, y pienso como para dignificar otras cocinas, porque se entiende que la gastronomía tiene un valor mucho más alto, o que una cocina tiene un valor más alto si es una gastronomía. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es ver y examinar cómo cada una de las cocinas está construida, codificada, el tipo de espacios que la permiten, el tipo de valor que refuerzan, cómo están ligados a las identidades de las personas. Entonces, no podemos asumir que no existe una diferencia entre lo que comen la gente de distintas clases sociales. Y yo creo que los términos nos ayudan a nosotros también a identificar cuáles son o dónde se ubican las preferencias, tanto de los chefs y restauranteros que dirigen un espacio a un cierto tipo de consumidores, como los consumidores que prefieren un cierto tipo de consumo de alimentos. No sé si con esto respondo tu pregunta, Alejandro. Sí, claro. Bueno, yo entendía un poco más, o bueno, proponía lo de cocinas, porque digamos, en el contexto en el que yo me desarrollo, parece que la cocina es poco más identitaria, en el sentido de estacional, digamos. Que bueno, en la comunidad de donde yo soy, la cocina se refiere a los productos estacionarios que se pueden hacer, y yo entendería que más bien lo culinario es lo cotidiano que se entrama en una especie de relación con más actores. Y en cambio lo culinario, la cocina me parecería pues que era más como más personal o familiar en ese sentido. Pero claro, me tocaría profundizar en ello. Pero claro, entiendo lo que me está diciendo. Tiene mucho sentido. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. Misael Osvaldo, ¿quieres hacer tu pregunta de viva voz? Bueno, esa pregunta. ¿Está hablando? No, pero ella preguntó aquí que cuál es el platillo más emblemático que tú recomiendas consumir en Yucatán. ¿Cuál es el platillo? Más emblemático. Vamos a ver, deja que yo vea la pregunta. El platillo La más... cochinita de setas. La cochinita de setas. No, no. La cocina yucateca es carnívora. Pero como decía Ana Cristina... Todavía, pero como eso decía Ana Cristina al inicio, hay también platillos veganos que están apareciendo. De hecho, uno de los restaurantes en mi opinión, el mejor restaurante de comida yucateca que hay ahorita en Mérida, es mi opinión, es el Museo de la Gastronomía Yucateca. Y ellos tienen ya un par de platillos veganos, hacen un queso relleno vegano. Y también, no me acuerdo qué hacen, unos kibis veganos también, que es el kibi es la influencia libanesa. Pero sí, lo más emblemático, digamos, los platillos emblemáticos de Yucatán son por lo general, o se toman por lo general, la cochinita pibil y el queso relleno, los dos que hemos mencionado ahorita. El queso relleno que integra también elementos de distintos ingredientes de distintas regiones del mundo, pero es emblemático de la cocina yucateca.
Pero hay como 200. ¿Eh? Dile que hay como 200 platillos emblemáticos. La lista de platillos, por lo general, que se reconoce más como yucatecos, son los que se incluyen en los menús de la mayor parte de los restaurantes y son cerca de realmente unos 40. La cocina yucateca en general tiene hasta cerca de 300 platillos en sus distintos recetarios, pero digamos, se ha ido refinando hasta alcanzar una reducción a unos 40. Los papazules, los panuchos, son distintos platillos que son reconocidos fuera del estado de Yucatán. Muy interesante. Comento un par de cosas. En tu fascinante, extraordinario esquema de identidades gastroreferidas, ¿acaso me perdí o no ubiqué algo que podría no tener una ligazón con el lugar de origen de los ingredientes y alguna identidad en el sentido de esa territorialización de la identidad, sino más bien como una especie de ortofagia, o sea, el comer bien, comer lo recto y un sentido de rectitud que es, por ejemplo, el que llega a preocupar a quienes se definen como veganos, que yo digo que pues más bien lo vegano es lo que se come alguien, no un alguien comiéndolo, pero en fin, esta idea de qué puedo comer en el sentido de a qué le debo poner mi mágica contribución, no solo del cuerpo, no, porque cuando una come, está contribuyendo con toda la fisiología y capacidad digestiva a que ese platillo funcione, ¿no? Hay el consumidor de estos platillos no es un pasivo tambo o cajón o bolsa en donde los alimentos van a depositarse. Los procesa y dice, esto me cayó bien, aquello me cayó mal, aquello casi me mata, en fin, esos procesos que la nutrición o la alimentación son los que le dan sentido a qué voy a comer hoy, con qué me voy a nutrir o no solamente a nutrir en un sentido orgánico, fisiológico, sino a sentir muy bien. ¿Con qué me voy a sentir muy bien? Y para mucha gente, hay algunos procesos en la producción de los ingredientes que hacen que se sienta mal y que se sienta mal todavía más si pone algo de su dinero pagado con el sudor de su frente, con trabajo, para que ese mal se siga haciendo. El caso de no comer animales, pues es muy claro. Cuando esto ocurre, no voy a contribuir pagando con mi dinero esta explotación injusta de estos animales. Pero más, con menos tino y con más caos, hay una cierta reacción a lo que le llamamos los aguacates de sangre o los aguacates sangrientos. Los aguacates han proliferado en muchas gastronomías, en muchas recetas. En Japón le ponen aguacate al sushi, bueno, también aquí. En fin, y estos aguacates tienen una condición tan cruel, tan destructiva con los bosques michoacanos en concreto y con los bosques en general, que no quisiéramos seguirla financiando con nuestro trabajo y haciéndonos cómplices de esto. ¿Hay alguna línea de esta ortofagia o este consumo en cierto sentido consciente más allá del origen, o sea, del producto, sino cómo fue producido, a quién se lo compras,
qué cadenas de mafias en el gobierno están aprobando que ese producto sea fuente de empleo y que subsista en esas condiciones. ¿Hay algo al respecto? Me parece que tu comentario pregunta tiene dos aspectos, y uno que se relaciona con lo que Alejandro preguntaba hace un rato, o sea, la cuestión de la comida local, la comida estacional, todo ese tipo de cómo se produce. Y sí, pues forma parte ya también, como decía en algún momento durante la presentación, de la construcción de lo gastronómico. Ya los que están haciendo alta cocina, cocina de mucho valor, de mucho precio, también están enfocándose en las características locales y estacionales de los productos. El otro lado me parece que es importante. En Mérida hay cada vez un número más grande de personas que se fijan en esta producción recta, moralmente recta de los productos, y son los que por lo general se encuentran, son por lo general los que encuentran este tipo de productos en los mercados de slow food, un par de ellos que existen en la ciudad de Mérida. No todos son veganos, pero hay veganos entre ellos. El número de veganos en Mérida está creciendo. Yo no he hecho investigación sobre este tema. Me tocó reseñar un libro el año pasado de la filósofa antropóloga Anne-Marie Moll, que se llama Eating in Theory, en la que ella explora precisamente todo este tipo de lo que en inglés llaman entanglements, o sea, el cuerpo, el ambiente. También ella explora, por ejemplo, qué sucede con los desperdicios, cómo se aprovechan o desaprovechan, y todo este tipo de cosas. Y sí me parece importante que se lleven a cabo ese tipo de estudios y reflexiones, pero pues me he ocupado yo más del otro lado, ¿no? Y una de las cosas que debo señalar en los dos lugares en los que yo llevo a cabo mi investigación, la gente es carnívora, ¿sí? La gente o sea, hay excepciones, obviamente, pero son lugares de mucho consumo de carne. Yo no tengo... me muestro neutral ante eso en ocasiones, pero por ejemplo, hemos conocido en Sevilla gente que se dedica a la caza. En España hay toda una tradición, entre comillas, fuerte de caza. Y reciben y compran, pagan por sus permisos y salen a cazar, tienen números controlados acerca de qué tanto pueden cazar cualquier tipo de cosa, pero la carne, ya sea en su versión de mamíferos o la carne de pescados y mariscos, son sumamente importantes en la dieta. Y Yucatán, el principal tipo de ingrediente, y esa es una de las cosas que he dicho en distintos ámbitos, es el cerdo. Sí, el cerdo, y sí, el gobierno en Yucatán ha estado dando muchos permisos para la producción de cerdo. Han habido protestas, precisamente se les acusa de contaminación. Ellos dicen que no, de contaminación del agua. Ellos dicen que argumentan que tienen plantas que les permiten limpiar y procesar el agua. Yo no he ido a visitarlo tampoco, como digo, no es un tema con el que yo trabajo, pero existen estas dos posiciones con respecto a ello. El gobierno del estado de Yucatán es un gobierno panista, entonces es un gobierno que favorece también las empresas y la inversión, y esto es lo que está dejándole dinero al estado a través de impuestos, pero también a ciertos grupos de productores en distintas localidades. Entonces, para regresar al meollo de lo que preguntabas, es un movimiento que está creciendo en Yucatán, pero no ha sido estudiado. Yo tuve un estudiante de licenciatura que estuvo trabajando con el mercado de slow food, pero
por alguna razón que desconozco, nunca terminó. O sea, tenía ya la tesis casi completa y desapareció. Pero o sea, nunca más lo volví a ver. Pero sí, o sea, está este mercado, hace falta estudiarlo, hace falta estudiar todo este tipo de relaciones de manera crítica y ojalá que alguien se anime a hacerlo por este rumbo, ¿sí? Seguro, ese estudiante ha de estar en su fila esperando a que le sirvan su slow food y por eso no llega a terminar la tesis. Tenemos aquí varias participaciones. Gina Mora pregunta, Gina Mora, ¿quieres hacer la pregunta de viva voz? Pregunta, ¿cuál es el futuro para la cocina en los hogares y la cocina en los restaurantes? Pueden hacerme... sí, hay mucho ruido donde me conecto. Dice, la pregunta es porque comentaba que se está perdiendo la cocina en los hogares y sobre los restaurantes porque han tenido que adaptar los alimentos para cada comensal. En los restaurantes son un poco, bueno, depende, los restaurantes son algunos más flexibles y otros menos inflexibles. Realmente, si uno va a los restaurantes de comida yucateca acá, son realmente muy pocos los que están adaptando los platillos al gusto, por ejemplo, de los turistas, y que han introducido ingredientes que simplemente no van con el platillo, ¿sí? Y que le cambian totalmente al platillo. Por ejemplo, los papazules que se hacen con una salsa de semilla de calabaza, que ahora les ponen crema de leche o les ponen queso, por una asimilación con la idea de las enchiladas, que no son enchiladas. Tengo hasta un capítulo en un libro que se llama papazules o enchiladas, en el que discuto precisamente cómo se han dado ese tipo de transformaciones. La cocina doméstica sí está cambiando muchísimo. Está cambiando muchísimo por la influencia de todos los restaurantes y cosas que han llegado de fuera. La gente adquiere distintos gustos. Uno de los efectos que me parece que tiene todo esto es los efectos sobre, digamos, la comensalidad. ¿Sí? Yo no soy nostálgico acerca de eso, nada más lo uso como referencia para decir, cuando yo crecí, las familias se sentaban a la mesa de manera cotidiana, compartían un platillo, hablábamos de los platillos, que le sobra, le falta, que está sabroso, que está más rico el que hizo no sé quién, o estaba, lo que sea, pero en esa comensalidad se forjan también esos lazos de identidad y de pertenencia. Ahora hay muchas familias, pues, llega alguien y, no sé, compraron la comida, a alguien no le gusta, se come un pedazo de pizza que sobró del otro día, otro come una mitad de hamburguesa que sobró, entonces ya no hay ese tipo de relación que se daba con la comida y la familia o los grupos en el pasado, ¿no? Y los efectos los veremos más adelante, pero sí se ha dado esa transformación. Otro de los aspectos que al menos en Yucatán son importantes es el hecho de que desde hace varias décadas existe lo que se llaman acá cocinas económicas. Y las cocinas económicas son lugares en donde se replica la cocina de las casas, ¿sí? Pero, digamos, una persona antes de ir a trabajar pasa a la cocina económica o llama por teléfono y le dice, resérvame 2 raciones, 3 raciones o lo que sea de frijol con puerco, de relleno, de lo que estén preparando para el día. Entonces uno sale del trabajo, pasa a la cocina económica con su topper o su olla, le sirven las raciones y se las lleva a su casa. Entonces, desde hace mucho tiempo en Mérida existe para mucha gente la posibilidad de no cocinar, ¿sí? Y pues uno de los efectos que también no me parecen negativos es que digamos, la mujer trabaja cada vez más fuera de la casa, ¿sí? Y no hay dinero para pagar una cocinera. Y los hombres no han tomado el espacio en la cocina, ¿sí? En mi caso sí, yo cocino todos los días, pero en general sí se ha estado abandonando la cocina y eso sí cambia la cocina a nivel cotidiano. La gente ya no está cocinando porque le guste cocinar, ¿sí?
digo, estoy sobre generalizando, pero digamos de manera general. Entonces, sí empieza a cambiar la cocina yucateca porque de repente se usan muchos alimentos procesados. En otro artículo que publiqué hago mención de, por ejemplo, una persona que prepara el potaje de lentejas abriendo una lata de lentejas, abriendo una lata de los distintos ingredientes, lo combina todo en una olla, lo calienta y ya hizo su potaje. Entonces, se hace de manera rápida. Digamos, en la televisión quien promueve eso es esta famosa chef Rachel Ray, que también todo lo hace con cosas procesadas, con alimentos procesados y enlatados para hacer todo rápidamente. Una paisana mía de Valladolid, Yucatán, publicó un libro que se llama Cocina al chingadazo, para la gente que no le gusta cocinar. ¿Cómo pones una cosa que se coma y listo? Eso transforma el gusto, transforma la relación con la comida. Sí. Muy bien, muchas gracias. Gina también puso aquí, ¿cree que el auge de la comida yucateca es el resultado de una política pública o realmente hay una real preocupación por preservar la cultura gastronómica? Son las dos cosas. Sí, hay una política pública, ¿sí?, que está promoviendo. De hecho, el gobierno del estado ha llevado chefs, cocineros, ingredientes y todo para preparar comida yucateca en, por ejemplo, el Festival Cervantino, a distintas muestras en la Ciudad de México, a Japón, Alemania, a distintos lugares. Entonces, hay, digamos, por una parte está ese peso que el Estado puede tener, el gobierno del Estado de Yucatán, que puede tener en la promoción de la comida, pero también todavía para muchos y muchas yucatecas es importante la preservación de este tipo de comida. Entonces, pues hay muchos lugares, desde muy económicos hasta muy caros, donde uno puede ir a consumir la comida yucateca. Hay cantinas las cantinas acá desde hace mucho tiempo también son familiares. Entonces, las familias pueden ir a comer cualquier cosa de la gastronomía yucateca en estos sitios, y también que son más económicos. La comida también, por supuesto, no es de la misma calidad, pero pueden ir a restaurantes también más caros, o también ir a lugares donde se está experimentando con las presentaciones y demás. Hubo un restaurante que cerró durante la pandemia, que se llamaba Las Yuyas, que es un tipo de pájaro por acá, en el que empezaron a experimentar cambiando algunos sabores de los platillos regionales, porque como ellos veían, los más jóvenes, la gente más joven de Yucatán, estaba perdiéndole gusto a la comida yucateca. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era adaptaciones que buscasen hacer más apetecible los platillos a la gente joven y que se siguieran identificando con la cocina regional. Ahí van. O sea, a la gente grande realmente no les gustaba su comida, pero sí a la gente joven sí, pero pues la pandemia tuvo ese efecto sobre muchos restaurantes. Y pues sí, a nivel de las casas, te insisto, con los cambios que mencionabas un rato, pues todo, la relación también con la cocina, con la práctica de cocinar ha ido cambiando, y eso también ha afectado pues la reproducción de los códigos culinarios y gastronómicos. Adelante, doctora Gabriela Vargas Cetina. Estoy tratando de abrir mi micrófono. Hola, ¿me oyen? Sí. Nada más que cierre ahora el de Estefan para que se evite el eco. Okay. Parece que no. Bueno, voy a ir allá. Voy a ir contigo y los pregunto. Okay. Hola, buenas. Creo que hay una cosa interesante también en Yucatán y en Sevilla que Igor no mencionó acá, pero es que aquí todo el mundo sale a comer. Y me pasó el martes pasado, estaba yo dando clase
en el doctorado de aquí y solamente tenemos a una yucateca y todos los otros 3 que están allá son de otras partes del estado. Estaba justamente leyendo, perdón, de otras partes del país. Estábamos leyendo el libro de Igor y lo estábamos discutiendo. Y alguien dijo, ¿por qué está hablando de restaurantes? Y la yucateca dijo, pues porque todo el mundo sale a comer. Y ellos se quedaron muy sorprendidos porque aquí es típico que mínimo 2, 3, 4 veces a la semana todo el mundo sale a comerse en la tarde o en la noche. En cambio, en otros lados no, y vemos que en Sevilla es más o menos igual. Siempre todo el mundo quiere ir a comer, y ahorita los problemas son estos, que hay tantos turistas, tanto en Mérida como en Sevilla, que pues está disminuyendo. Pero yo creo que también eso es algo un poco único de esas 2 ciudades, ¿no? Pues como decía al inicio de mi presentación, lo que parece único a veces se repite en muchos otros lugares. Es único porque la experiencia que tenemos nosotros del lugar en el que estamos, pero sí mencionaba el trabajo de Isabel González Turmo, la antropóloga española sevillana, que sí también ella tiene un libro que publicó hace un par de años que se llama Cocinar era una práctica. Sí, en donde habla precisamente también de ese tipo de transformaciones en España en general y en Sevilla en particular, donde la gente sale a comer todo el tiempo. O sea, la práctica de consumir tapas es común. Mucha gente no tiene por qué cocinar en su casa. Pueden encontrar, como les mostraba en la foto del menú, un menú del día que cuesta 8, 10 euros. Si uno está en la universidad el menú corrido cuesta como 4 euros para comer, digamos, 3, la entrada, el plato principal y el postre. Entonces, mucha gente ya pues, no se ve en la necesidad de cocinar en las casas, más que en ocasiones muy especiales, eventos particulares, pero en general no sí, cocinar se hace muy menos común. Quizás esto es más de ciudades, obviamente, que de comunidades rurales o de pueblos donde la gente tiene otro estilo, otro ritmo de vida y donde la cocina, además hay familias extensas. En las ciudades cada vez hay menos familias extensas que conviven todos en un mismo espacio, entonces no hay quien se haga cargo de la cocina. Entonces, y en las comunidades rurales sí puede haber, porque puede salir una persona o 2 personas a trabajar, pero hay alguien que se puede quedar a hacerse cargo de la comida. Entonces, Muchas gracias. En tu presentación hubo 2 diapositivas que me impresionaron muchísimo. Una es una de las primeras en donde es un códice y está pues reflejado el canibalismo. Y es que empecé a leer el libro de Claudio Lomnitz hacia una teología política del crimen organizado. Es una edición reciente que y la entrada es con el canibalismo. Entonces, ahí hay una beta, no nos alcanza el tiempo para explorarla, pero qué cosa tan interesante y demás. La otra diapositiva que me impresionó muchísimo es que vayas a un restaurante y te den la lata, te den la lata, ¿qué se puede decir? Impúdicamente lata, pornográficamente lata. ¿Por qué vaciarla en un platito de cerámica puede tener algo de decencia? Pero ¿qué pasa que te abran una lata y casi te den la marca? Pues podrías ir a una tienda de abarrotes a comprarla y comértela en la banqueta con tu botellón o tu caña, ¿no? Sí. Esa diapositiva tenía, más bien, la primera que dices, tenía el propósito de, pues, como estoy haciendo referencia a esa sedimentación, de hecho lo que tienes es un platillo, digamos, los mayas y lo que comían, pero también tienes el kiwi, que es el platillo libanés que ha influenciado, que se ha integrado a la cocina yucateca. Las familias yucatecas, no solo libanesas, tienen sus propias recetas para hacer kiwis y los hacen fritos, horneados y de fritos. Y crudos.
Y crudo, el kiwi crudo se come también por acá. El queso relleno, pues con todo el queso holandés, la carne de cerdo, alcaparras, o sea, todo lo que llevan. Entonces son, para mostrar que la cocina yucateca, pues es esa sedimentación de distintos momentos históricos de gente que llegó como comerciantes, como invasores, como lo que sea, y que fueron agregando pues, ingredientes y recetas a la cocina regional. Y la segunda, sí, para nosotros fue un escándalo eso, o sea, que nos sirviera. Hay lo que hemos encontrado en España y Portugal, es que sí hay una especie de orgullo en los enlatados elaborados artesanalmente. Tienen poca durabilidad, se tienen que mantener en neveras. De hecho, hay un restaurante al que fuimos en Lisboa que se llama Can de Can, en el que lo que se tiene es pura comida enlatada. Nosotros no lo sabíamos, fuimos allá porque se veía bonito el lugar y de repente nos empezaron a servir cosas enlatadas. En Sevilla, a mí me sorprende cuando pide uno la ensalada de ventresca de atún. Y la ventresca que sirven viene de una lata. No sirven con la lata, como en este otro restaurante, pero viene de una lata. Y preguntamos en alguna ocasión al mesero, porque era un mesero, además, en un restaurante de los no exactamente económicos. Y le dije, ¿cómo es que nos sirven esto? Y se le dice, no, es el gesto de, pues, eso es lo que es. Y así es, o sea, en cualquier lugar donde vea uno ya ventresca de atún, es ventresca que viene de una lata o de un frasco. Y sí tienen eso, tienen esta cuestión con con, digamos, ese orgullo por el producto artesanal enlatado, ¿no? Pero nunca la sinvergüenzada de poner lata. Bueno, hay que reconocer por lo menos honestidad y quizá más valor ético que el ocultar que viene de lata poniéndola en el platito. Tenemos otra pregunta de Gina Mora. ¿Cree que la patrimonialización afectó a la gastronomía? Es decir, ¿se dejan de servir determinados platillos? Es una larga discusión, sí. La respuesta corta es sí. ¿Cómo? Pues para empezar, y como sugería durante la presentación, el hecho de que se patrimonializó el paradigma Michoacán y desde el Conservatorio de Gastronomía decidieron que la cocina mexicana, toda la cocina en México es frijol, maíz y chiles, eso ha ido reduciendo, digamos, la representación de la cocina mexicana, que en vez de reconocer la diversidad regional, se enfatiza en este tipo de platillos que son producidos con estos tres ingredientes, ¿sí? Y el capítulo que mencionaba yo, que publiqué sobre papazules y enchiladas, hablo precisamente de ese tipo de efectos, porque al decir la cocina yucateca es cocina mexicana, en la cocina mexicana existen pues, las enchiladas. Entonces, los papazules son enchiladas, pero las recetas son totalmente distintas. Y sí hay restaurantes que los sirven como si fueran enchiladas, ¿sí? No sé si conocen el papazul, pero el papazul, como les decía, es un platillo que se hace, es una tortilla de maíz que se remoja en una salsa que se hace con semilla de calabaza y epazote. Se hace una especie de taco de huevo cocido, se le pone una salsa de tomate, le llamamos acá, y jitomate le llaman en otros rumbos del país, una salsa de jitomate aderezada con ajo y algunos otros ingredientes. Entonces, esta es la manera en la que se hace en Yucatán. Entonces, el agregarle, como está sucediendo ahora, como es una idea de enchilada, entonces le podemos poner queso, le podemos poner crema de leche. Eso altera, o sea, ningún yucateco que se respete va a comer ese platillo. Pero
como también he dicho en otros lugares, a la gente que viene de fuera y que no son yucatecos les gusta. Entonces, no estoy hablando del gusto de la comida. Puede tener buen gusto para quien, buen sabor para quienes lo hacen, pero para quien es yucateco, yucateca, esa es una modificación demasiado radical. Entonces, así como acá, me imagino que en otras regiones, en Oaxaca, Veracruz y todos los demás que tienen sus propias cocinas regionales, el hecho de que de repente encuentren que la patrimonialización ha dado, el proceso de patrimonialización del paradigma Michoacán, alias cocina mexicana, está sucediendo, eso puede estar cambiando en distintos lugares pues las maneras de preparar la comida, le da libertad al cocinero de cambiarlo en la manera como de mexicanizar platillos en el sentido ortodoxo, en el sentido ortodoxo que señala este conservatorio, y con eso transforman lo que es la cocina regional de cada lugar. Pero sí, es uno de sus efectos. Muchas gracias. Les comento que pues soy una persona casi adulta mayor, casi 60 años, y hace un par de años me enteré de que había en la región donde vivo un platillo de cocina, no de gastronomía, que yo desconocía por completo. En mis casi 6 décadas de existencia, no lo había comido ni escuchado de su existencia. Y me puse a investigar un poquito y tengo una hipótesis que no sé si te la expongo, Igor, a ver si ya por aquellos rumbos ha ocurrido algo semejante. Se trata de algo que acá le llaman vitualla. Sí. Y pregunte a mis conocidas, me brincó que varias de mis personas conocidas me dijeron, claro, yo la aborrecí porque eso era lo que nos daban de comer diario, la vitualla. Y era la comida cuando podíamos comer, había que comer vitualla. Encontré gente en el Estado de México que la conocía, encontré gente en el Estado de Michoacán que la conocía, las variaciones eran mínimas, pero la base es garbanzo y arroz. Garbanzo y arroz. En todos los casos era vegetariana, sin carne, solo garbanzo, arroz, col. Algunos me comentaron que le ponían duraznos en la colonia Vasco de Quiroga por aquí, otros me comentaron que le ponían algunos otros elementos, pero es un platillo sin carne. Nunca lo vas a ver todavía en ninguna carta de restaurante, ni siquiera de senaduría. Yo la señora en donde como comida vegetariana muy frecuentemente, ella lo hizo porque hace la comida pues que ella sabe hacer y dijo, hoy tengo vitualla, y yo me voy para atrás y le digo, ¿qué es eso? Bueno, mi hipótesis es que en los tiempos de la revolución, en el movimiento de tropas, el vagón de la vitualla o el carro de la vitualla en donde se preparaba una cazuela de comida abundante para, no solo para la tropa, sino probablemente también para la población hambrienta, que se acercaba con su cazuela o con su sombrero para recibir un cucharonazo de eso. Eso era la vitualla, porque es el término con el que se habla con lo que mandas a las tropas, con lo que las abasteces para mantenimiento del alimento, también no solo del alimento, incluso pueden ser hasta dinero o pertrechos, pero yo creo que el nombre, de cómo se generalizó el nombre en esta amplia área geográfica que te digo que va desde el Estado de México a Michoacán, yo creo que fue por tren, fue por el vagón de la vitualla de los tiempos revolucionarios,
y que la gente de bajos recursos, la gente con hambre, así le empezó a llamar, voy por la vitualla, ahora hice vitualla, y por eso mismo nunca lo hemos encontrado en ninguna carta de restaurante fifí o no fifí. Y creo que hay una pena allí, una pérdida de la comida tan sabrosa, tan nutritiva, tan creativa también, de tiempos que ya no son los que nosotros, quienes nacimos en los años 60, 50, conocimos, pero sí nuestros abuelos, abuelas, ¿no? Sí, seguramente existen muchos platillos así. Yo nunca he oído tampoco de vitualla por acá, ni la he visto preparar con otro nombre. Pero sí, entre los platillos que digamos que a veces son vegetarianos y a veces son veganos, que tienen una larga estirpe y que tampoco vas a encontrar en ningún restaurante, hay uno que llaman el puchero vaquero. El puchero vaquero, que normalmente es verduras, carne de pollo, carne de cerdo, carne de res, o las tres carnes, que es el puchero de los domingos. El puchero vaquero es un caldo que se prepara con chaya y cebolla. La hoja de chaya, una planta de por acá. Y en ocasiones, cuando tiene la persona suficiente dinero para ello, le ponen un huevo a pochar en el caldo, ¿no? Pero normalmente es solamente el caldo con chaya y cebolla, ¿sí? Pero son comidas también de épocas de escasez en las regiones, ¿no? Que a veces también la gente deja de comerlos porque quedan asociados a esa época de escasez, ¿sí? Y en Italia, cuando hicimos investigación de campo allá, igual en las comunidades había un tipo de pan que tuvieron que comer, que se hacía con bellota y se hacía con arcilla para poder digerirlo. Hacían ese tipo de pan y lo consumían y lo saben, está en la memoria, pero para ellos es una vergüenza admitir que comían ese tipo de pan. A veces contamos la anécdota de el director del grupo folclórico del pueblo donde estábamos, que recibió la condena de todo el pueblo porque un equipo de televisión le pidió que preparara ese pan, lo preparó, y eso avergonzó a todo el pueblo que hubiera hecho ese tipo de platillos. Entonces, tienen ese tipo de asociaciones negativas. Ahorita no he tenido oportunidad porque publicó hace poco, pero otro antropólogo, un par de antropólogos también de Extremadura, publicaron un par de libros. Uno se llama Cuando el pan era negro, y el otro ahorita lo olvido, pero también es La memoria del hambre o algo por el estilo, en donde también, además de historias, recolectan recetas de las cosas que la gente comía durante el periodo de hambruna del franquismo, cuando fracasaron todas las políticas agrícolas de Franco, ¿sí? Pues interesantísimo también este lado de la estigmatización de las delicias que también tenemos. Ha llegado la hora de comer y pues nos has dejado realmente con un muy buen ánimo para estudiar este tema, para profundizar en este tema y para hacer investigaciones y por lo menos compartir de manera muy fructífera lo que podamos nutrirnos en el estómago, en el cuerpo, pero también en la conversación con quien comamos. Y a quien nos comamos, pues no, porque ya no puede responder. Pero en fin, ya lo silenciamos. Gracias por los chayotes rebozados que Gabriela Vargas Cetina también nos comparte aquí. Ha de ser una cosa muy rica, me imagino. Al principio de la plática agradecía a los organizadores de esta serie. También quiero agradecer ahorita a quienes han tenido
la paciencia para escuchar y el interés en escuchar también lo que tenía yo que decir. Les agradezco a todos. Al contrario, y quiero compartir aquí, lo voy a poner también en el Facebook, un artículo que me gusta mucho, que publicó María Elena García en la revista de la asociación en donde tú fuiste director, el Journal of Latin American and Caribbean Anthropology en el 2013, si no me equivoco, sí, 2013, el sabor de la conquista. ¿Recuerdas ese artículo? Bueno, pues aquí está. Muchísimas gracias, Stefan, Igor, Ayora, qué delicia. Gabriela Vargas Cetina, qué gusto tenerlos por aquí. Y nos vemos en la última sesión de este seminario pronto. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias. A Ana Laura Orozco y a la distancia a mis colegas del grupo, Tsutsuki Heredia y Lorena Ojeda. Por ahí están saliendo pues nuestras reacciones, que aquí está muy fácil poner reacciones y todo, miren cómo se va bonito. Cuídense mucho. Igualmente, muchas gracias.